Profesores, sean ustedes bienvenidos a la STS de Matemáticas, uso pedagógico del material educativo PTA-PRES, a cargo de las tutoras del programa Todos Aprender, Noemi Cuadrado, Livia Ruth Suárez y Jimena Sierra. Los invito a que reconozcamos el material educativo PTA-PRES. Profesores, muy buen día. Mi nombre es Jimena Sierra Sandoval. En el día de hoy les voy a orientar la STS de Matemáticas, uso pedagógico del material educativo PRES del PTA. Esto quiere decir que lo que vamos a aprender en el día de hoy, vamos a aprender a reconocer la estructura de los textos PRES, vamos a identificar las etapas que conforman la secuencia didáctica, que está bien orientada a partir de una situación problema, con el objetivo de contribuir al proceso de planeación en las prácticas de aula. Pero es importante resaltar que estas secuencias didácticas tienen una fundamentación teórica y que está ligada estrechamente con el enfoque de resolución de problemas de Polya. Este cumple con 4 fases, las cuales también vienen descritas en la secuencia didáctica. La primera, comprensión del problema; la segunda, concepción de un plan; la tercera, ejecución del plan; y cuarta, la visión retrospectiva. Estas etapas se evidencian muy claramente en las secuencias didácticas que veremos en los materiales PRES del PTA. Para iniciar con el proceso de aprendizaje, es importante que conteste unas preguntas que evaluará su conocimiento acerca de los libros PRES. Por lo general llevan bastante tiempo en la estantería de libros de la escuela. ¿Reconoces estos libros? Estos son algunos de los libros de matemáticas que van desde el grado primero al grado quinto de primaria, pero no son los únicos. Recuerden que para cada grado lo complementan otros libros, las cuales abarcan 5 situaciones problemas que se pueden trabajar en todo el año escolar. Cada módulo o cartilla viene con el cuaderno del estudiante, donde se encuentran las actividades y el material manipulativo que el niño implementará para desarrollar cada uno de los centros de aprendizaje. El docente también cuenta con cartilla. Ahí encontrará el paso a paso para hacer seguimiento a las actividades que los estudiantes deben desarrollar para dar la solución a la situación problema. Ahora te voy a presentar un ejemplo del libro PRES de grado tercero, pues hay 2 formas en que nos ha llegado este material de matemáticas. Al lado izquierdo se encuentran los libros de grado tercero con sus módulos A, B y C. En el módulo A se puede observar que solo viene una situación problema, la aventura del oro, mientras que en los módulos B y C, en ellos se encuentran respectivamente 2 situaciones problemas. Al lado derecho tenemos 2 libros, pero vienen identificados como situaciones problemas 1, 2 y 3 en el primer libro, y en el segundo situaciones 4 y 5. Aunque la distribución de estos libros vienen diferentes, la estructura y la información para la enseñanza y aprendizaje sigue siendo la misma. Es importante resaltar que estos libros manejan una estructura que a simple vista puede ser compleja, pero lo primordial es apropiarnos de cada una de las fases de la secuencia didáctica que nos propone este libro. Lo central de estos textos PRES es la situación problema, pues para solucionar el problema se debe desarrollar ciertos centros de aprendizaje donde el estudiante, a medida que va solucionando ejercicios matemáticos con el material manipulativo, a su vez va construyendo su conocimiento
desarrollando habilidades y potencialidades matemáticas, lo cual logrará solucionar la situación problema planteada al inicio de la secuencia didáctica. Por otro lado, los centros de aprendizaje está diseñado para abarcar de 2 a más pensamientos matemáticos, la cual nos permite ver la coherencia horizontal de los estándares básicos. Ahora sí, entremos en la estructura de este libro. Conoceremos la propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica que nos plantea promueve el desarrollo de la competencia matemática a partir de la resolución de problemas, siendo este el eje principal para la enseñanza y aprendizaje a través de una secuencia didáctica. La secuencia didáctica viene estructurada en 4 etapas. Primera etapa, etapa de comprensión, que a su vez tiene 3 subetapas. Primera, presentación del contexto. Segunda, presentación de la situación problema. Tercera, construcción del esquema. Segunda etapa, etapa de descontextualización. En esta etapa se trabajan los centros de aprendizaje. Tercera etapa, etapa de resolución de la situación problema. Y cuarta etapa, etapa de reflexión. La secuencia didáctica que se presenta en esta guía, como ya lo dije anteriormente, está muy ligada al enfoque de resolución del problema de Polya. Voy a explicar cada una de las etapas. Iniciaremos con la etapa de comprensión. Esta etapa comienza con la subetapa de presentación del contexto de la situación problema. En este punto se realizará el reconocimiento de saberes previos. La segunda subetapa es presentación de la situación problema. Se realizará lectura de la situación problema y además se identificará la tarea a desarrollar. Y por último, pero no menos importante, tenemos la construcción del esquema. Aquí se construye un esquema donde se describa los pasos para dar la solución al problema. Esta etapa corresponde a las primeras 2 fases de la resolución del problema descrita por Polya, la comprensión del problema y la concepción de un plan. A continuación presentaré y explicaré cada etapa de la secuencia con su debido ejemplo tomado del libro PRES de grado tercero, la situación 1, la aventura del oro. Etapa de comprensión, la aventura del oro. Vamos a reconocer conocimientos previos, a leer la situación problema y a construir el esquema. Antes de realizar la lectura para poner en contexto, muestro imágenes alusivas a la situación, piratas, tesoros, oro, islas, mapas, entre otros. Una vez puestos en contexto a los estudiantes, pasarán a leer detenidamente el problema. Luego, después deben pedir a los estudiantes que escojan los elementos que resulten indispensables para lograr la tarea y proceder a relacionarlos en el esquema. Etapa de descontextualización. Centros de aprendizaje. Los centros de aprendizaje son el escenario en donde se adquieren conocimientos, dejando de lado temporalmente el contexto de la situación problema. En los centros de aprendizaje se fomenta el uso del material manipulativo como una herramienta didáctica que permite la construcción de conceptos, el desarrollo de los procesos de pensamiento y la comprensión de los procedimientos matemáticos, generando procesos preliminares a la simbolización. Etapa de descontextualización, la aventura del oro. En esta etapa se nos presentan 5 centros de aprendizaje que deben desarrollar los estudiantes para afianzar los conocimientos y dar solución al problema. Encontramos Centro 1, las torres, Centro 2, producción de cadena, Centro 3, la representación del número misterioso, Centro 4, nosotros sumamos, Centro 5, nosotros restamos. ¿Qué contiene un centro de aprendizaje?
Cada centro de aprendizaje contiene 6 etapas, las cuales se asemejan a las fases de planeación. ¿Recuerda cuáles son las fases para planear una clase? Son 5 fases. Son exploración, estructuración, práctica, transferencia y evaluación. Bueno, aquí en los centros de aprendizaje lo encontramos así. Introducción al centro de aprendizaje es exploración, enseñanza explícita es estructuración, lo que estoy aprendiendo es lo que conocemos como práctica, ejercitación sería transferencia y situación de aplicación es la evaluación de aprendizaje. Etapa de resolución de la situación problema. En esta etapa se inicia con un retorno al esquema de la situación problema realizado en la etapa de comprensión. Cada estudiante diseña una estrategia de resolución para la cual debe definir un orden y una combinación apropiada de los conceptos y procedimientos adquiridos previamente. Finalmente, se comparten y contrastan las diversas estrategias de resolución y se procede a una validación de la solución. Etapa de resolución de la situación problema. La aventura del oro. Gracias a la experiencia en los centros de aprendizaje, los estudiantes deberán estar en capacidad de dar estrategias que podrán utilizar para llevar a cabo la tarea. Todo esto les ayudará a construir aprendizajes duraderos. Etapa de reflexión. Esta última etapa consiste en el proceso de metacognición que se realiza colectivamente. Los estudiantes, guiados por preguntas, reflexionan sobre lo aprendido y sobre su proceso de aprendizaje y toman conciencia de sus procesos mentales. Esta etapa también facilita la transferencia de conocimientos en posibles situaciones futuras dentro y fuera del aula. Etapa de reflexión, la aventura del oro. Es importante que en esta etapa se devuelva sobre el objetivo de la situación del inicio, preguntándole a los estudiantes si creen que lograron resolver el problema. Evaluación. Con el fin de dar cuenta del aprendizaje logrado por los estudiantes, es posible utilizar la rejilla propuesta por estos libros. En ella se encuentran elementos importantes para evaluar el proceso de resolución de la situación problema. En la guía para el docente se encontrará al final la rejilla para evaluar la situación problema. Esto no quiere decir que vamos a esperar hasta el último momento para conocer esta rejilla. Es importante conocerla desde el inicio de cada situación problema. Cuando nosotros evaluamos, es necesario saber cuáles son los objetivos a alcanzar durante el desarrollo de la situación, que al igual estos objetivos los encontramos al inicio de la situación problema planteada. Esta rejilla de evaluación presenta unos elementos que explicaré paso a paso. Primeramente, encontramos un cuadro llamado comprensión, la cual tiene unos aspectos que he resaltado al lado izquierdo. Este aspecto de comprensión se refiere a lo que el estudiante comprendió e interpretó adecuadamente los elementos del enunciado. Esta etapa tiene 5 acciones, la cual el docente a medida de la realimentación y observación puede dar cuenta de cuáles acciones alcanzó el niño. En la parte inferior aparece el aspecto de comprensión. Es aquí donde hacemos la valoración. Si el niño alcanzó las 5 acciones, tiene una valoración de 40. Ese número 40 se le asigna al que está en el nivel A. Si él cumple 4 de esas acciones, su valoración es de 32, estando en un nivel B, y así sucesivamente. En este caso tenemos que el máximo nivel es A con un puntaje de 40 y es mínimo en el nivel E con una valoración de 8. Como segundo elemento a evaluar, tenemos la movilización de conceptos. Está resaltado al lado derecho. Este se refiere cuando el estudiante ha logrado el aprendizaje de un concepto y un proceso matemático y lo pone en práctica
en la etapa de descontextualización y resolución de problemas. Este aspecto tiene 6 acciones. Igual que en el anterior, si el estudiante cumple las 6 acciones, tiene una valoración de 40 ubicándose en el nivel A. Pero si el estudiante solo cumple 2 o 3 acciones, está ubicado en el nivel D con una valoración de 16. Mientras sea menor el número de acciones realizadas, así será su nivel de valoración. En este último apartado, que no se evidencia en la tabla inicial, hace relación a cómo el estudiante explica las estrategias que utilizó para solucionar el problema. En este caso cambia la valoración para cada nivel. El niño que se ubica en el nivel A tiene una valoración de 20, nivel B un valor de 16 y terminando con el nivel E con una valoración de 4. Por último, para saber cuánto suma cada uno de los niveles, en los 3 aspectos solo se realiza una sumatoria de los valores de los niveles, teniendo así nivel A el 100, nivel B 80, nivel C 60, nivel D 40 y el nivel de E con 20. Pero si el estudiante está en diversos niveles, el docente debe realizar un acompañamiento continuo y hacer un seguimiento del aprendizaje para que el estudiante esté en los niveles superiores.